Recuerdo cuando desapareció el mar, cuando la tierra pedía ser salvada y los barcos reclamaban un lecho donde dormir. Miré fijamente el paisaje, hasta sentir la inmensidad rota en mi garganta. Observé que la línea del mar se dibujaba en el asfalto, envuelta y astillada en los pulmones.
La niñez, calcinada entre la multitud, crepúsculo de memoria viva que se escapa, existencia finita. Como barcos en arrecifes de luna, sentíamos el desastre. Queríamos salvar la mentira para que el dolor no fuera dolor. Las velas de los barcos caían como sueños. Columpio de infancia, de patria desaparecida. No era posible que el día se acabara tan pronto, que las noches lloraran sangre mientras los pájaros volaban cerca de la costa. Nadaba en un océano ficticio, bajo aves y palabras sin alas, frente a las pupilas desiertas. Con los labios traspasados de sal, quería buscar un asidero útil. Pero los ojos en llamas se abrieron y la verdad fue un círculo vicioso. No hubo escapatoria. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Amo este mar. Amo esta tierra. Me voy a la nada. Me voy a la nada. El cielo está al revés. La luz ya no es la misma. No me reconozco. No me reconozco. Tengo mis letras. Tengo mi música. Tardé en comprender
Tardé en comprender que estaba en un páramo de relojes cuyas agujas marcaban siempre la última hora. Nadie vio nada. El sufrimiento tenía nombre conocido. Y 1000 caras sobrevolaban mis hombros, escupiéndome puñados de tierra seca. Escuchó el llanto de los niños, ni el laberinto que habitaba en todas las camas. Los amaneceres seguían llevando mi nombre.
pero mi cuerpo no quería moverse en la oscuridad. La oscuridad me apretó el vientre y los verbos desahuciaron el mundo. La pobreza se enquistó en el estómago para dejar desnudas todas las causas, para bombardear las orillas felices y los recuerdos atados a la espalda.
buscamos nuestra luz en las estrellas. Recogidos como en el vientre de nuestra madre. Dioses, carne, fuerza, transformación. Cuerpo líquido convertido en grito, tímpano del mundo. Grieta húmeda y origen. Obstáculo de fuego que vuela por el paisaje árido de lo que fue y ya no es. La revolución llegó sola para ser luz del mundo para siempre.
sobrevivimos a todos los hundimientos. Aquí entre tanta niebla, vamos aquí delante. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos sin palabras después de lo que habéis hecho. Nos habéis mostrado un viaje muy intenso y casi cuesta volver a la palabra. Pero yo creo que merece la pena quedarnos un poco más aquí para seguir disfrutando de esta patria desaparecida y del puerto ese sin mar, pero que al final ha vuelto al mar. Sí. Estel, Avellán, Rodes, donde la palabra evoca, sugiere, abre heridas y también las nombras. Y Nelo, donde el sonido respira, envuelve y nos atraviesa incluso antes de comprenderlo. Os voy a hacer una serie de preguntas a cada uno. Esther, voy a comenzar contigo. Vale. Cuando escribes algo tan íntimo, ¿de dónde nace el poema? ¿De la experiencia, de la herida, de la necesidad de contarlo? Bueno, yo creo que el poema nace de todo un poco. Yo creo que cuando... Yo a veces digo que no elegimos cuando llega el poema, ¿no? Pero en este caso, en el libro de Puerto sin mar, que publicó una editorial de aquí de Albacete, Chaman Ediciones, que estará por ahí, no lo veo entre tanta niebla, pero estará el editor por ahí. El tema es que la imagen de Puerto sin mar me ronda en la cabeza hace muchísimos años y la metáfora lo que quiere reflejar es esos momentos donde no sabes qué hacer con tu vida, no sabes a dónde agarrarte, necesitas salir de donde estás, pero no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? Y sí, nace de la experiencia, indudablemente, pero también nace de la herida y nace de la empatía con el resto del mundo, ¿no? Porque este poemario habla de muchas cosas, habla de la violencia que recibimos las mujeres, pero habla también de otras cosas, habla del exilio, habla de encontrar tu lugar en el mundo y yo creo que eso es una mezcla de todo lo que me dices, ¿no? De la experiencia, de la herida y de buscar, sobre todo buscar. Y serás consciente, ¿no?, de que lo que tú escribes, lo demás lo vamos a reescribir. Claro. No con patria desaparecida. Claro, el tema es que cuando uno escribe, o una yo, en este caso, escribimos de esta manera tan simbólica, lo bonito es que se abren muchos mundos. Entonces, cada persona se lo puede llevar a su mundo. Y eso es lo que pasó un poco con Nelo, ¿no? Que ahora prefiero que lo cuente él. Pero yo hablaba de una situación compleja, también de la salud mental, porque cuando estás tan mal a veces aparece la depresión y muchas complejidades que tu cabeza empiezan a gastarte malas pasadas, incluso puede aparecer la idea del suicidio por ahí en medio y muchas cosas muy difíciles de superar, pero ese es mi mundo.
pero a lo mejor otra persona, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica de Córdoba y me decía que con los tiempos que corren, ella en mi poemario había visto la guerra, ¿no? El desastre de la guerra, la infancia destruida y las ausencias, toda esa gente que se va. Y creo que ahí pues también Nelo tiene mucho que decir. Y Nelo, tú lo haces todo desde sin palabras, con la música, utilizando las palabras también de Esther. ¿Cómo construyes tú el relato desde el sonido? Bueno, el relato de Patria Desaparecida nace de una deconstrucción justamente del poemario de Esther. Es una lectura muy personal del poemario que me permitió profundizar muchísimo en mi propia sensación de exilio, de soledad, etcétera, un montón de capas, diferentes capas de conciencia. Esta performance está construida en base a esta deconstrucción del poemario Esther, más esta instalación de arte conceptual, más la música, más los vídeos y por supuesto este diálogo inconexo que hay entre los dos personajes que finalmente se encuentran, ¿no? Y volviendo a ti, Esther, en Puerto Sin Mar sentimos el exilio, que no siempre es físico. Dirías que es más emocional que geográfico. ¿Piensas que el desarraigo es más profundo el emocional que el físico? A ver, yo utilicé como metáfora el mar de Aral, que no sé si lo conocéis, pero fue un desastre ecológico tremendo, porque empezaron la sobreexplotación, o sea, empezaron a consumir, o sea, a cultivar algodón y necesita mucha agua para el cultivo, y empezaron a cogerle agua al mar de Aral, empezaron a cogerle agua, hasta que el mar de Aral empezó a desaparecer, pero a una velocidad tremenda. ¿Qué significa eso? Que en ese camino desaparecen peces, desaparecen vidas y sobre todo toda la zona que bañaba el mar de Aral, que vivía de la pesca. Y además, cuando empezó a desaparecer el mar, en el suelo había un detritus que era tóxico y empezaron a enfermar las personas, los animales. Fue un absoluto desastre. Y yo quería reflejar esa parte de que te tienes que marchar de tu lugar, porque no te queda otro remedio, porque algo dentro de ti se está muriendo y necesitas sacarlo adelante y no tienes otra manera que irte. Y muchas veces no queremos, pero a veces no hay otro remedio que empezar de nuevo en otro lugar, con otra gente y en otro paisaje. Y eso es lo que yo creo que es lo más profundo del poemario, que en realidad el exilio geográfico y el exilio emocional se parecen mucho en todos los sentimientos que provoca. Entonces creo que está ahí en esa frontera, mis poemas al menos. Y en esa misma idea, Nelo, tú utilizas instrumentos étnicos y también creaciones propias. Esa mezcla también es una forma de hablar de identidad, de pérdida y de búsqueda. ¿Qué aporta esa búsqueda al concepto del exilio que atraviesa la obra? Bueno, en este caso hay dos grandes mundos. Primero está la utilización de instrumentos étnicos de diferentes culturas del mundo. Esto lo he hecho a propósito porque el exilio, la patria desaparecida, el puerto sin mar, no tiene fronteras. Es una realidad que existe en todas partes del mundo. La violencia de género existe en todas partes del mundo, la soledad existe en todas partes del mundo. Por lo tanto, elegí instrumentos de los 5 continentes. Pero también quise dejar una huella de identidad muy profunda utilizando un instrumento chileno muy, muy especial, que es el guitarrón, esta especie de guitarra que es un
un pariente de la vihuela barroca. Es un instrumento extrañísimo que tiene 25 cuerdas, 4 de las cuales suenan solamente por simpatía. Y este instrumento prácticamente lo dio a conocer Violeta Parra, aunque en realidad el verdadero origen de este instrumento es un canto que se llama Canto a lo humano y a lo divino, que nace con la venida de los jesuitas a Latinoamérica, y ellos traían las estructuras del lenguaje que con las que intentaban evangelizar, no solamente religiosamente, sino que también verbalmente con el lenguaje, ¿no? Así nació esta forma de poemas cantados que utilizan este instrumento como acompañamiento. Y utilicé concretamente un ritmo que se llama la cueca, que es un ritmo muy típico de Chile. Es una danza, es un baile festivo, es una especie de seducción entre el hombre y la mujer, y que en un momento determinado, durante la dictadura, las mujeres que quedaron viudas, que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, empezaron a bailar esta cueca solas. Y utilicé una cadencia de la cueca lenta, tal como ellas hacían en ese momento, como una denuncia por las personas que ya no estaban, que habían desaparecido exactamente. Esas personas desaparecieron en el mar, porque las tiraron al mar, desaparecieron en el desierto, por eso está el desierto presente. Evidentemente estas son lecturas subliminales que están ahí, no todo el mundo tiene que entenderlo ni darse cuenta, pero está muy claro que estos son vestigios de esas desapariciones. Además, sobre esto de las desapariciones, el poemario abre con un poema de una poeta que admiro mucho, que se llama Ada Soriano, que tiene una línea más clara que la mía a la hora de escribir poesía, y ella hace referencia en su poema a esa impotencia cuando sientes el maltrato y que tú estás tan débil que crees que nadie te va a creer y que te falta la voz. Y justamente creo que a las personas que le desaparecen, a los familiares, a los padres, a los hijos y a un montón de gente, tenemos eso también en común, ¿no? Creo que muchas veces estamos en ese sentir de que da igual que hablemos porque nadie nos va a creer. Eso es, el poema de Ada Soriano habla de eso, ¿no? Hay que hablar y hay que decirlo, y si hace falta hay que gritar. Entonces, uno de los versos que está en la performance dice: buscábamos nuestra voz en las estrellas, y es justamente eso. Hay que buscar la voz donde sea, debajo de la tierra, en las estrellas, dentro de nosotros, o buscar ayuda, pero hay que buscar la voz y denunciar, y eso está también muy presente en los poemas. Hoy tus palabras ha quedado claro que no solamente eran tuyas, también han sido tuyas, y yo creo que de todo el público, estaban en el aire, en la música y en la escena. ¿Qué sientes cuando tu obra empieza a ser algo colectivo, que parte de ti, pero ya no es tuya? Pues eso es muy difícil de explicar, ¿no? Yo es que desde el primer momento siempre pienso que el poema no es mío, o sea, yo ya desde la creación es algo que a veces te pones, empiezas a escribir y luego dices: ¿de dónde ha salido esto, no? ¿Cómo he podido escribir esto? Pero está. Entonces, desde ese punto, que para mí es muy importante la inspiración y que ya las palabras son un regalo, que te llegan y no sabes ni cómo. Cuando le pasé el poemario, por ejemplo, a Nelo, que fue otra experiencia enorme porque él no me dijo nada y creó esta performance y luego me la pasó ya creada
y fue una emoción tremenda. Hasta cada persona que lee el poemario y se lo lleva a su terreno. Y hay gente que te habla de la violencia a las mujeres, pero hay gente que te habla del exilio, hay gente que te habla de la guerra, de la ecología, de tantas cosas, porque la poesía tiene una cosa que es mágica, porque crea mundos. El poema no es un solo mundo. A lo mejor tú lees una novela y te están contando una historia objetiva, ¿no? Aunque haya subjetividad indudablemente, pero cuando la poesía crea mundos. Y a mí me parece algo tan emocionante que alguien a través de mi sentimiento cree su propio sentimiento y se lo lleve a cualquier parte, que vamos, es un regalo inmenso. Bueno, con ese regalo que le has hecho, explícanos un poco tú cómo vinculas la música y la poesía. ¿Cómo te llega ese vínculo? Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo que le pasa a Esther. La música llega. Y llega cuando hay un estímulo, y en este caso el estímulo fue el poemario de Esther. Después de este proceso de hacerlo mío de alguna manera, empezó a sonar dentro esta música que he creado, y también se empezó a estructurar, a ordenar toda esta performance. Y son tan importantes los silencios como los sonidos. Son tan importantes las palabras como la instalación. Es un todo que se articula en base a una serie de capas de conciencia que tienen que ver con las realidades que nos circundan a todos, nos envuelven a todos, ¿no? Porque todas estas emociones que nosotros hemos tocado, todos estos temas que nosotros hemos puesto sobre la mesa hoy, son de todos, no son solo míos o solo de Esther. Por lo tanto son puntos en común que tenemos con el ser humano, con nuestro ser humano. Y ahora os voy a preguntar a los dos. Venga, a ver. Hemos visto cómo se entrelazan las palabras y el sonido, y yo os lanzo la pregunta. ¿En qué momento sentisteis que vuestros lenguajes se encontraban de verdad? ¿Qué fue ese...? Yo creo que lo bonito es que la unión es... lo bonito es que cada uno tenga su lenguaje y que de repente cuando se ponen en común haya una sinergia que no es necesario utilizar. Es como un sentimiento ahí que te arrolla, y el arte creo que es así. O sea, tú creas pero no sabes, siempre estás inseguro. O sea, igual que cuando escribes, ¿no? Aquí estarán por ahí los alumnos del taller de escritura, y siempre nunca estamos seguros de lo que escribimos, de lo que sentimos, de la música que hacemos, de cómo hacemos la instalación, cómo actuamos. En el arte nunca estás seguro de nada, pero lo que sí que se provoca es una unión del espíritu, de las almas de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde lo sentimos, no creo que lo hayamos pensado, simplemente es un empuje que tú dices, tengo que hacer esto, y cada ensayo es distinto, porque en cada ensayo sale algo nuevo. O sea, en el mismo escenario salen cosas nuevas, salen movimientos nuevos. O sea, nosotros no seguimos un patrón realmente. Tienes ahí el guión, indudablemente, pero luego hay muchos altibajos, y siempre pues hay que dejarse fluir, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que lo más hermoso de este trabajo es la sinergia que se manifiesta, porque está siempre entre Esther y yo. Hay un diálogo que no necesariamente se escucha, pero se siente constantemente. Y esta sinergia, lo voy a decir con un poema de otro poeta que dijo:
somos mucho más que dos. Y continuamos ahí en el mismo lugar común del que habláis, de la pérdida, de la memoria, de ese exilio en muchos sentidos. ¿Creéis que el arte puede ser una manera de manifestar la resiliencia? Por supuesto, yo sí. creo que el arte en absolutamente todas sus acepciones es lo que nos mantiene vivos. Y de hecho el sistema se ha ido encargando de borrar esto para que seamos cada vez más esclavos, pero nosotros resistimos, por eso sobrevivimos a todos los hundimientos. Además, yo siempre digo que hay que sacar lo que uno lleva dentro, porque si no se enquista, y no puede ser. Yo he estado muchos años de mi vida dedicándome a otras cosas y al final a mí se me enquistó mucho y al final tuve que decir voy hacia adelante, voy a hacer lo que de verdad tengo que hacer, ¿no? Porque vida solo hay una. Bueno, puede que haya reencarnaciones, no lo sabemos, pero con conciencia actual solo tenemos una y somos finitos, con lo cual hay que apostar por lo que uno siente y eso es la poesía y el arte. Y yo ya llego a mi última pregunta. Después de lo visto aquí, ¿qué os gustaría que el público se llevara consigo al salir de aquí? El despertar de la conciencia. Me parece perfecto. Eso es lo más importante. Si despiertan la conciencia, ya tienen mucho ganado. Creo que esa es la tarea del arte en realidad. Del arte que se precie como tal, evidentemente, ¿no? Hemos asistido miles de veces a rupturas y rupturas y rupturas y todas provienen de las letras, del arte, de la música y han sido verdaderos revolucionarios, verdaderos proscritos culturales que han transformado la historia social de los pueblos, ¿no? Y desde los más antiguos ancestros están plasmadas esas formas y esas imágenes y esos sonidos que han quedado eternamente. Cada uno de los instrumentos que yo toco aquí tienen entre 20 y 30 mil años algunos. O sea, parece mentira, pero realmente son vestigios de civilizaciones que prácticamente están en peligro de extinción. Por lo tanto, yo creo que esa fuerza que tienen estos instrumentos, sin lugar a duda, despierta nuestras conciencias. Muchas gracias a los dos. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, alguna persona quiere, o ya lo he preguntado todo, a lo mejor he preguntado de más. Bueno, pues en nombre del Ayuntamiento de Almansa y de la Universidad Popular, gracias por acompañarnos esta noche, por escuchar y por dejaros llevar. Y gracias de manera muy especial a Esther y a Nelo por este viaje que hemos compartido con ellos, en el que después de los naufragios seguimos encontrando puerto y en el que el arte es la única patria que no se pierde. Muchas gracias a ti también por invitarnos y por darnos esta oportunidad de ofrecer este trabajo tan íntimo. Compartir. Les recordamos que la próxima cita en los encuentros será el jueves 14 de mayo con Adriano Moreno, Enrique Aparicio y Rusli Cachina, una mesa redonda sobre libros con pluma, que está organizado junto con Almansa Entiende. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.